Nos vamos a meter de lleno. A ver, lo vamos a llamar el fenómeno liberal. Permítanme que lo pongamos entre comillas. ¿Por qué? Porque los que somos liberales desde hace muchos años, la realidad no era lo más común, ¿no? Estaba más de moda ser de izquierda, ser radical, ser socialista. Después, con los años, estuvo más de moda para algunos ser populista, ¿no? Todo esto. Claro, ser liberal era como que no garpaba, ¿no? De repente aparecieron algunos ministros de algunos gobiernos militares que se llamaron liberales, y eso es como que empezó a cambiarle el término, neoliberalismo. Ahora hay un fenómeno impresionante en los chicos jóvenes, ¿no? Los centennials y los millennials, que es el liberalismo, el libertario. Es como que los chicos se hubieran dado cuenta de todo lo que a mí me gusta. ¿Por qué? Y porque me dejan hacer lo que yo quiero dentro de un esquema, por supuesto, donde la sociedad, la ley y todo eso, pero no hay un papá Estado ni nadie que me... Bueno, uno de los fenómenos que tiene que ver mucho, varios, pero digamos los últimos que tal vez han tenido que ver mucho con esto, cómo se comunicaban, cómo llegaron, fueron José Luis Espert y después Milei, ¿no? Milei con esa onda rocker y todo eso. Bueno, pero lo bueno es ir a las fuentes. Entonces vamos a ir a las fuentes yendo a alguien que es académico, escritor, tiene 2 doctorados, se ha dedicado a estudiar esto prácticamente toda su vida. Yo lo conocí como rector de la Universidad de SEADE, uno de los grandes espacios de lo que se llama la Escuela Austríaca, y fue profesor mío, así que me encanta verlo y entrevistarlo al profesor Alberto Venegas Lynch. ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto verte. Un gran gusto, Ricardo. Muchas gracias por esta invitación y me encanta verte nuevamente, aunque sea por la vía virtual. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vos tal vez seas el que mejor nos lo pueda contar porque, a ver, hace muchos años que yo estudié en SEADE y vos ya venías pregonándole hace tiempo. La Universidad de SEADE fue un gran espacio, ¿no? Donde todas esas ideas libertarias, excelencia académica en las maestrías en mar, en economía, en administración, y ese pensamiento, ¿no? Ese libro que leí 3 o 4 veces tuyo, que fue parte de tu primera tesis doctoral. Y ahora es como que todo volviera, ¿no? Como que volvés a ser, casi te diría, ahora sos un tipo como Fashion, porque sos el gran pensador, aquel a que Milei en un escenario lleno de gente y millennials dice, mi gran inspirador, ¿no? Dice Alberto Venegas Lynch, y lo dijo en público. ¿Qué se siente eso después de tantos años de remar con estas ideas? Bueno, yo creo que efectivamente esto es dentro del cuadro general que tiene muchas aristas y muchos aspectos muy preocupantes. Creo que la parte positiva que vos decís, Ricardo, que vos señalás, es precisamente lo que ocurre con gente joven. Yo creo que es importante rescatar, por ejemplo, la Fundación Federalismo y Libertad en Tucumán, las Fundaciones Bases y Libertad en Rosario, el Club de la Libertad en Corrientes, la Libertad y Fundación Libre progreso. en Córdoba, la von Humboldt en Mendoza, Libertad y Progreso en Buenos Aires, que reúnen grupos de chicos y chicas realmente admirables, con tesis doctorales notables, con club de lecturas, con publicaciones de artículos, de ensayos, debates que son sumamente interesantes. Por supuesto, no es suficiente, porque si no, no estaríamos como estamos, pero como vos señalás, es una reacción no solo en ese plano, sino ahora en el plano político, como acabás de señalar, Ricardo, con lo que podríamos denominar el fenómeno Milei. Yo creo que no ha habido, te diría, en la historia argentina, en el plano político, alguien que pusiera los temas que pone, que discute y que desarrolla Javier Milei. Creo que todos los que somos partidarios de la sociedad abierta, e independientemente acá de las personas, tenemos que estar agradecidos por este revival, digamos, del espíritu alberdiano, que, como te digo, yo le tenía un gran aprecio. Estábamos juntos en la Academia Nacional de Ciencias Económicas con Álvaro Alzogaray, un gran aprecio. Creo que ha hablado en todos los centros cívicos de la UCD, pero este fenómeno es un fenómeno mucho más profundo. Los temas que ahora se tocan, incluso antes, Ricardo, antes de este zafarrancho viral, digamos, tuvimos lo que llamamos una tenida académica con Javier en la Universidad de Belgrano. El aula magna
de 1000 y pico de asientos estaba llena, se pusieron 3 aulas paralelas con pantallas, y lo más importante, Ricardo, lo más importante no es, te diría, la cantidad de gente, sino el tipo de preguntas. Las preguntas que venían mostraban que había mucha biblioteca, que no era una cosa para estar en una pantalla o para quedar bien o para salir del paso, sino que había mucha sustancia. Me acuerdo que uno de mis hijos, Berti, que estaba ahí, me decía, mirá viejo, yo me quedé, dicho sea de paso, Berti también estudió en ESEADE, tiene una maestría, pero me decía, yo me quedé impresionado con los diálogos que sentí y que escuché en el baño, en el break. Discutían sobre la utilidad marginal y sobre Karl Menger y Murray Rothbard, etc. Una cosa increíble. Ahora, esto no quiere decir, como vos sabés seguramente, Ricardo, Javier utilizó uno de mis textos, una de mis columnas semanales, como prólogo para su último libro de Editorial Planeta, y ahí yo digo que los liberales no somos una manada, detestamos el pensamiento único, por lo tanto, las discrepancias entre nosotros son bienvenidas. Al fin y al cabo, yo tengo acá, Ricardo, abajo de mi computadora, una enorme leyenda que dice Nullius in verba, que es el moto o el lema de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. O sea, todos tenemos que estar en la punta de la silla, viendo, descubriendo, discutiendo nuevos paradigmas, porque el conocimiento, como nos enseñó Karl Popper, no es un puerto, sino una navegación. No hay un punto de llegada, estamos siempre en ebullición. Dicho sea de paso, transmito otro chivo acá, uno de mis libros se llama En ebullición, precisamente para subrayar este punto. Ahora, el cuadro de situación, Ricardo, no se te escapa a vos, no solo es muy complicado en la Argentina, sino también en el mundo. La xenofobia ha avanzado mucho en Europa. En Estados Unidos, lamentablemente, estas 2 últimas gestiones, digamos, para circunscribirlo en esto, la de Trump, aumentando el gasto público, la deuda, aumentando el déficit, tuvo la indecencia de desconocer el resultado electoral sobre las mismas bases que él compitió, a pesar de que fue certificado por los 50 estados, certificado por 61 jueces federales y locales, 3 de los cuales nombrados por el propio Trump, y su propio vicepresidente, para no decir nada de aspectos que me resultan repulsivos, como aquel episodio en Charlottesville, donde había 2 grupos enfrentados, uno de los cuales tenía las insignias nazis, y por televisión yo lo vi en CNN a Trump diciendo very fine people on both sides, es decir, gente muy buena de ambos bandos, y otros tipos de ataques de xenofobia, etc. Eso no justifica, por supuesto, que el vencedor en la última contienda aumenta aún más el gasto, más la deuda, más el déficit. Paso otro chivo acá. Uno de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, publicada la primera edición por el Fondo de Cultura Económica de México y la segunda por Unión Editorial de Madrid, donde señalo con gran dolor y preocupación el declive en Estados Unidos, el baluarte del mundo libre, en contraste con los extraordinarios valores y principios de los padres fundadores, que son realmente admirables. Para completar el cuadro, además de lo que sucede en nuestra región, tenemos un papa peronista. Digamos, cuando el director del diario La República, con doble P de Roma, le preguntó, ¿pero qué dice usted, santidad, su santidad, cuando le dicen que usted es comunista? Y repite textualmente, en todo caso, son los comunistas los que piensan como los cristianos. Hay un sacerdote polaco, Miguel Pularowski, que tiene 3 doctorados, es doctor en teología, doctor en derecho y doctor en sociología, que se llama El marxismo en la iglesia, donde dice, si no actuamos en defensa de la iglesia y hablamos
loud and clear, alto y fuerte, en las críticas, digamos, nos vamos a dar cuenta que tenemos una iglesia de Marx, digamos, una anti-iglesia, y esto viene desarrollándose por los sacerdotes del tercer mundo y todo. Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero digo, en la situación argentina, Ricardo, no sé si vos coincidís, pero a mí me parece que con la mejor intención y con mucha claridad de muchos periodistas en los medios actualmente, me parece que consumen demasiadas glándulas salivares y demasiado tiempo contando problemas de alcoba entre el poder, sin ver cuál es el balance neto de la gestión que va rumbo al modelo cubano. Mi próxima columna del sábado en Infobae se llama Fidel Castro celebra desde la tumba, donde trato de mostrar lo que está ocurriendo en la Argentina, y a pesar de eso se dice que no hay gestión y que los problemas de alcoba, como digo, eso es irrelevante. Lo que importa cuál es el resultado neto y en qué dirección vamos, ¿no? Ahora, lo que vos señalaste del fenómeno Milei, del fenómeno del revival de los liberales, del fenómeno de estas fundaciones y estas instituciones, es para ser muy optimista. Por lo tanto, yo sé, vos, Ricardo, has hecho muchas tareas con las entrevistas y tus columnas y demás en esa misma dirección, así que también estamos muy agradecidos, son apoyos logísticos muy importantes. Alberto, te hago una pregunta que me parece interesante, ¿no? Porque si hay algo que vos nos enseñaste era que había que leerle todo, ¿no? Yo me acuerdo, leíamos Das Kapital, teníamos que saber qué pensaba Marx y qué pensaba esa ideología, además de leer von Mises, von Hayek o Rothbard, ¿no? Y acá voy a este punto. Hay una cosa que yo me había dado cuenta, que la izquierda, que tenía siempre esos 4 o 5 puntos, yo no entendía cómo los tipos tenían a lo mejor a un Luis Zamora, que era relativamente carismático, pero estaban subdivididos en 7 partidos, no era como que se peleaban. Yo digo, después de haber estudiado, digo, pero ¿de qué se pelean estos? Si el proletariado, si el terrateniente, si todos más o menos piensan lo mismo, ¿por qué se pelean y hacen 7 partidos? Bueno, acá hay algo que te pido que vos me analices, que me parece que es interesante, desde la filosofía liberal o desde las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te agarro el mapa. Roberto Kachanowski fue adjunto en la cátedra tuya cuando vos eras titular, en la época que yo estudié economía con vos, ¿no? Bueno, recontrapeleado con Milei, los dos se tiran bombas, además los dos han estado acá, yo los he entrevistado, vienen con una... Carlos Maslatón, otro de los hombres de Alzogaray, me acuerdo de un tipo, qué sé yo, bueno, al lado de Milei ahora lo hace pelota, vos viste, porque además no es que el tipo dice puede estar en contra, me corre un poquito, no, le tira con todos los misiles. Diego Giacomini escribió un libro con él también, José Luis Espert, ¿no? La Fundación Libertad y Progreso. Es como que yo miro y digo, che, muchachos, pero a ver, entre nosotros, ¿no podemos tratar de ponernos de acuerdo o estamos con la izquierda que lo dinamitaba Luis Zamora, que era el único que era carismático? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo creo que efectivamente, Ricardo, creo que es importante ver que hay una especie de dilema acá. Por una parte, la importancia de unir la mayor cantidad de fuerzas a los efectos electorales para que no se nos venga la noche, para que no se nos caiga la estantería, para que no se elimine la libertad de prensa, para que no se dé la estocada final a la justicia, en otros términos, para que no triunfe el chavismo local, y al mismo tiempo es importante esto que estamos subrayando, de poner temas nuevos, de abrir y despejar telarañas mentales, de salir con el espíritu conservador, no conservador en el sentido de conservar la vida, la libertad y la propiedad, sino conservador en el sentido de ser incapaz de aceptar cosas nuevas y estar arrastrado, como digo, y envuelto en el statu quo. Creo que también hay una mezcla de celos y de envidia que deberían de dejarse de lado. Yo tengo la esperanza que lo que Javier Milei ha bautizado como los halcones en Juntos por el Cambio tengan la fuerza suficiente como para producir y lograr esta unión para obtener los resultados, porque no es igual que en otros momentos que decíamos, bueno, este mediocre que va a ganar. Yo creo
que si el chavismo local llega a tener una victoria electoral, yo creo que es el fin de la Argentina. No quiero ser excesivamente pesimista, pero lo veo de esa manera. Pero veo que hay gente, incluso, te digo, Ricardo, algunos exalumnos míos, ex Franja Morada, del Partido Radical, están haciendo esfuerzos, a mí me parecen muy fértiles, para volver al origen del Partido Radical. Al fin y al cabo, no ha habido en la historia argentina, hasta este momento, un político liberal de la talla de Leandro Alem, que fue el fundador del Partido Radical. Nosotros, como vos mencionaste, cuando yo era rector de SIADE, con Ezequiel Gallo, publicamos una serie de trabajos de Leandro Alem, del gran jeffersoniano Leandro Alem, doctor en leyes, con una gran sapiencia, no solo en materia jurídica, sino en materia económica. Cuando uno ve el análisis de temas monetarios y bancarios, fiscales, laborales, de comercio exterior de Leandro Alem, son realmente admirables. Entonces me parece que hay que hacer ese esfuerzo para recomponer, porque a partir de la declaración de Avellaneda del año 45 se derrumbó el Partido Radical, es decir, se desvió por otros rumbos. Yo tengo la esperanza que se retome, aunque sea parcialmente, esas banderas. De manera que esto, con el apoyo logístico de estas instituciones, con estas cátedras, con estos esfuerzos que se están haciendo también a nivel político, creo que puede producir resultados sin perjuicio de tener, como dije antes, esto de la manada y que detestamos el pensamiento único, tener diferencias que son muy fértiles para intercambiar. Al fin y al cabo, como decía Einstein, todos somos ignorantes, solo que en temas distintos. Tenemos que estar en la punta de la silla, no solo para nuevos paradigmas, como decía recién, sino para disminuir nuestra ignorancia y en este mar de ignorancia captar lo mejor posible trocitos de tierra fértil en que sostenernos. Alberto, bueno, vos hablabas de Ezequiel Gallo, me acuerdo que él fue mi director justamente de la tesis de la maestría. Yo había hecho la revolución agropecuaria de 1894 a 1920, una cosa por el estilo, ¿no? Que muchas veces lo sigo citando porque creo que la Argentina hoy vuelve a lo que podemos llamar, yo lo llamo hoy, una revolución agrobioindustrial, ¿no? Porque ya no es solamente agropecuaria, es cómo transformamos esos productos, ¿no? Y acá te voy a hacer una doble pregunta, porque yo estoy obsesionado, por ejemplo, con Tierra del Fuego y Formosa. Tierra del Fuego porque tiene un montón de subsidios y cosas y no pagan impuestos y tiene realmente ventajas comparativas que pueden ser competitivas. Y Formosa porque es una vergüenza, ¿no? Porque es una típica, digamos así, monarquía autoimpuesta en una provincia que es recontra rica, que tiene 3 ríos, que tiene agua, que tiene de todo y que es 4 veces más grande que Israel. Lo repito siempre, ¿no? Entonces digo, ¿cómo puede ser que sea la más pobre? Y acá, toda esta introducción te la hago, en realidad para preguntarte y hablarle a los jóvenes, ¿no? La Argentina tiene un montón de oportunidades, pero tiene que volver a despertar ese espíritu emprendedor. Creo que tenemos que tratar de generar no menos de 1 millón de puestos de trabajo. ¿Cómo el liberalismo, y aplicado un poco a la Argentina que viene, te ayuda a aprovechar o apalancarte en esas grandes oportunidades que tiene la Argentina de hoy? Crear emprendedores, estas oportunidades de ventajas comparativas y competitivas, y por el otro lado, liberando las fuerzas del trabajo, ¿no? Y por supuesto sin meternos en lo típico lío que vamos a tener con gremios y con otros que van a querer ese status quo conservador, como decías vos. No sé si se entiende, no es muy lineal la pregunta. Sí, yo creo, bueno, es del público conocimiento, Ricardo, los esfuerzos de Agrositio para fortalecer una de las áreas tradicionalmente más productivas de la Argentina, que ha sido no solo abandonada, sino sistemáticamente atacada. Incluso hay algunos reglones en materia fiscal, que creo que vos vas a coincidir, que están mal denominados. Se habla de retenciones, pues no es la palabra. Retener, según el diccionario, quiere decir
guardar circunstancialmente para devolver. Claro. Esto es un impuesto adicional, es un gravamen adicional, no hay tal cosa como retenciones, pero los ataques son permanentes. Y yo creo, ya que mencionaste, por ejemplo, el caso de Tierra del Fuego y el caso de Formosa, creo que uno de los puntos claves en la Argentina es volver al federalismo. Hablamos, nos llenamos la boca con la cuestión del federalismo y en realidad es un país unitario. En realidad, si lo llevamos realmente a lo que fue el modelo estadounidense que tomó Alberti y sus colegas, cuando estamos hablando de federalismo, estamos hablando que todas las provincias compitan entre sí en un proceso en el cual no hay tal cosa como lo que se entiende hoy por la coparticipación. Esto es, todas las provincias cobran los impuestos y le coparticipan las provincias al gobierno central para relaciones exteriores, defensa y la justicia federal. Pero acá es al revés. Es el gobierno federal el que se embucha los impuestos y luego con la billetera y el látigo maneja las distintas provincias. Eso no tiene nada que ver con el federalismo. Ahora, pongamos el caso, Ricardo, que hay un sistema semifeudal, caudillesco en una provincia. Pero como nos han enseñado tan bien este premio Nobel Ronald Coase y Harold Dempsey y Douglas North, el tema de los incentivos es muy importante. Pongámonos en los zapatos de aquel gobierno caudillesco o semifeudal en una provincia. ¿Qué es lo que va a apuntar? Va a apuntar, primero, que la gente no se le vaya a otra provincia. Claro. Segundo, para atraer inversiones. Para las dos cosas no tiene más remedio que tener un sistema razonable de impuestos y por lo tanto de gasto público. Esa competencia entre las provincias, ahora como vos sabés, da lo mismo estar ubicado en cualquier parte, te diría. Bueno, salvo casos extremos, como vos señalaste, el caso totalitario de Formosa y demás, pero, y en otros lugares, pero digamos, en general da lo mismo. Por eso yo creo que el federalismo y trabajar con las instituciones, y otra vez vuelvo a Karl Popper en La Sociedad Abierta y sus enemigos, cuando lo criticaba la posición del filósofo rey de Platón, que hoy diríamos el estadista. ¿Qué estadista ni filósofo rey ni 8 cuartos? Lo que importa no son las personas, importan las instituciones. Si yo pregunto a quienes eventualmente nos van a escuchar en esta presentación, ¿quién es el presidente o el primer ministro de Suiza? No me van a poder contestar, porque importa un bledo quien sea, lo que importa son las instituciones y no las sonrisas pornográficas en campañas electorales de los caudillos en nuestras regiones. Entonces, me parece que nos debemos los liberales también un debate en cómo establecer nuevos límites al poder, porque corremos el riesgo de convertir la democracia en cleptocracia, es decir, gobiernos de ladrones, de sueños de vida, de propiedades y de libertades. Si nosotros analizamos los Giovanni Sartori de nuestra época, vamos a ver que sostienen que la parte medular, esencial de la democracia es el respeto a los derechos de las personas. Y la parte secundaria, accesoria, mecánica, formal, es el recuento de votos. Sin embargo, ahora no solo hemos sustituido lo secundario por lo principal, sino que lo principal lo hemos borrado y solo contamos votos, con lo cual podemos llegar a la conclusión aberrante de decir que Hitler fue democrático porque ganó con la primera minoría, o el tipo este extraño que habla con los pajaritos en Venezuela, o Allende en Chile, etc. Entonces, es prostituir. Hay un libro de otro premio Nobel, Hayek, que vos mencionaste antes, Law, Legislation and Liberty, Derecho, Legislación y Libertad, que en las primeras 12 líneas de la edición original del año 73, él dice, tenemos que reconocer que los liberales han hecho esfuerzos notables y con resultados
muy fértiles en cuanto a la eliminación de la monarquía absoluta y otras cosas, etc. Pero tenemos que reconocer que por ahora hemos sido un completo fracaso en ponerle bridas al Leviatán. Entonces sugiere Hayek medidas para el legislativo. El gran Bruno Leoni, en ese libro también traducido, La libertad y la ley, sugiere límites para el judicial. En pasajes poco explorados de Montesquieu sugiere límites aplicados al ejecutivo. Y si no nos gusta lo que dice Montesquieu, no nos gusta lo que dice Hayek, no nos gusta lo de Bruno Leoni, bueno, trabajemos las neuronas y propongamos otros límites al poder, pero no nos quedemos con los brazos cruzados contándonos anécdotas de las próximas elecciones, porque así vamos mal, estamos mirando el mundo, hemos degradado la noción de la democracia. Entre tantos debates que tenemos pendientes, los liberales, tenemos que esforzarnos, me parece, en esa dirección. Alberto, yo arranqué esto justamente señalando tu rol, ¿no? Porque siempre fuiste consecuente con tus ideas, sos académico en 2 academias, siempre te dedicaste a estudiar, a trabajar, a cargarnos esta cabeza, ¿no? Era como decía el famoso tema ese del paracaídas, ¿no? Si no llenás la cabeza tenés que llenarla. Y acá viene un poco mi pregunta, que es, hoy yo por lo menos te bautizo como un tipo que pasa a ser clave en estas ideas del liberalismo, porque la gente está como buscando, muchos políticos están buscando las fuentes, ¿no? Y vos sin duda sos una de esas grandes fuentes. Y incluso, creo que me parece, te lanzaste a tratar de ser además alguien que pase a la acción, a decir, che, vamos a tratar de mover las fichas, ¿no? Fíjate por dónde voy, seguramente te lo debes estar imaginando. Vos estás tratando de unir las 2M, ¿no? Macri y Milei, estás tratando de llevarlos al diálogo, a la conversación, en vez de a buscar los choques y las camorras, ¿no? Decir, muchachos, a ver, vos te equivocaste en todo esto, porque le hiciste un buen diagnóstico de una patología al gobierno de Cambiemos, le dijiste, después le diste como un changüí a Macri, y hoy lo ves a él como, no sé, como si fuera el conductor más apto para seguir adelante, y lo ves también a Milei como el tipo que puede inyectarle toda esa energía nueva. Bueno, contanos un poco todo ese mix, por qué lo ves así, y por otro lado todo el esfuerzo que estás haciendo para tratar de conectar partes y crear diálogos y conversaciones poderosas. Bueno, efectivamente, Ricardo, y no es una infidencia porque esto ha trascendido por distintos canales, lo que vos estás señalando. A mí se me ocurrió el 23 de diciembre del año pasado hacer una reunión virtual por Zoom con Mauricio Macri y con Javier Milei. Luego Mauricio Macri nos convocó él a una segunda reunión el 28 de enero y una tercera reunión el 1 de junio. Las reuniones fueron muy cordiales, pero el punto mío, yo abrí esa primera reunión, no voy a dar la perorata con que abrí esa reunión, pero básicamente, por ponerlo en una cápsula, yo dije que, como Macri sabía, yo he sido un crítico muy acérrimo a su gestión, y no como habitualmente se dice, bueno, porque no tenía apoyo en las cámaras, sino que hice críticas a su jurisdicción, que es la del Ejecutivo, aumentando ministerios, entregando planes sociales a los piqueteros, teniendo relación inicial con mafiosos del sindicalismo, pretendiendo designar 2 ministros de la Corte por decreto, con una inflación absolutamente descontrolada. Pero también dije en esa reunión que no me parecía el momento de ahondar en esas críticas, porque creo, y sigo creyendo y subrayo, que Macri es una persona honorable, es una persona decente, es una persona que quiere los valores republicanos, que quiere abrirse al mundo, que cree en la libertad de prensa, que cree en la división de poderes, y sobre todo, en ese libro con ese título tan sugestivo, Primer Tiempo,
ha hecho una autocrítica, no solo en ese libro, sino en otras manifestaciones, lo creo sincero, pero le dije en esa primera reunión que para mostrar que su segundo tiempo va en serio, me parece importante vincularlo a Milei en la fórmula. Milei estuvo muy cordial, fue muy agradable las 3 reuniones. Yo reconozco que soy por naturaleza ansioso, como le dije a Mauricio, mirá, como vos sabés, yo soy economista, no soy politicólogo, probablemente los politicólogos te digan que es prematuro hacer un anuncio de esa naturaleza para el 2023, que en fin, entre paréntesis y como una nota del pie de página, digo, como vamos, no sé si llegamos al 2023, hay que tomar medidas de fondo, pero yo tiendo a discrepar, a pesar de mi desconocimiento de la cuestión política, con los politicólogos, y creo que habría que hacer punta, y creo que más que mirar cuáles son los que les pasa en las cabezas del partido, me parece que es importante ver en las bases, y yo creo que arrasarían si logran juntar estas 2 cabezas sin perjuicio de otros personajes muy sólidos también en Juntos por el Cambio. Pero también en una de estas reuniones, entiendo que la última, si no me equivoco, la del 1 de junio, sí, efectivamente, la del 1 de junio, yo le dije, mirá Mauricio, seguramente vos estarás de acuerdo, pero en el último comunicado de Juntos por el Cambio, donde mencionaron a Milei, a mí me pareció un bochorno. Y algunos dirigentes, ustedes decían, unos que no tuvieron la oportunidad de administrar la redacción, otros que llegaron tarde, una serie de pretextos, pero para usar lenguaje de barrio, y lo voy a repetir acá aunque sea un poco grosero, creo que Morales se los montó a todos. Entonces, me parece que si no son capaces de administrar un comunicado, es muy difícil que la gente piense, que extrapole, que conjeture que pueden administrar un país. Ahora, creo que hay grandes valores en Juntos por el Cambio y en otros espacios, y tengo, como digo, la esperanza que se pueda esto rumbear y que tenga un papel Javier Milei en los puntos importantes que él ha hecho, y creo, seguramente vos coincidís también, Ricardo, que estas manifestaciones de Javier Milei han corrido el eje del debate y han hecho que muchos otros que en la perra vida han hecho declaraciones en esa dirección, ahora empiezan con que hay que reducir los impuestos, con que hay que reducir el aparato estatal, en fin, así que ha hecho bien. Y te digo más, en un supuesto que espero no ocurra, pero si Javier Milei en definitiva no tiene un rol importante en las cuestiones políticas, ha cumplido un papel ya muy importante para la sociedad argentina y para todas las personas que desean la sociedad abierta y que admiran la Constitución Liberal del 53, que convirtió a la Argentina, eso hay que recordarlo, en el baluarte del mundo libre, te diría, competía con Estados Unidos. Recordemos que los salarios e ingresos en términos reales del obrero de la incipiente industria y del peón rural, subrayo, eran superiores a los de Suiza, y esto no fue un lapsus, dije Suiza, Alemania, Francia, España, Italia, la población se duplicaba cada 10 años. Fíjate que es interesante, y esto lo reitero, en el centenario 1910, cuando una comisión de la Academia Francesa visitó la Argentina con motivo del centenario, comparó los debates parlamentarios argentinos con los debates que tenían lugar en la Academia de Francia, por la versación de los senadores y diputados, y sobre todo por su independencia de criterio. Hoy nadie en su sano juicio va a llevar a un chico para que aprenda instrucción cívica al Parlamento cuando hay un montón de señas obscenas, de interrupciones, de gritos, de discursos incoherentes, y que votan en la mayor parte de los casos como si fueran monos en la jaula, al unísono, sin
criterio independiente. Pero lo podemos hacer, si lo hemos hecho, lo podemos volver a hacer, y más con los aspectos optimistas que estamos señalando, Ricardo. Una de las cosas que me parece, y acá y coincido enormemente con vos, yo no sé si Milei va a llegar, pero sí es cierto, marcó otra cancha, ¿no? Abrió otra cancha. Y entre esas cosas, por ejemplo, el hecho de decir, ¿por qué tuviste 23 ministros o 21 ministros? Tenés 10 que con 10 funcionas bien. Tenés que tener un ministro de Economía fuerte y no tenerle celos a tu ministro de Economía y no tener 9 como tuvo Macri, que le manejaban la economía. Creo que otra cosa que también ha logrado es no solo llegar a los jóvenes, sino llegar a la gente muy humilde, ¿no? Porque hay gente de clase baja que lo está escuchando. Ya no le suena mal el liberalismo, porque está hablándole a esas personas que quieren trabajar y no quieren tener un subsidio toda la vida. Creo que marcó la cancha también, que es importante, como decías vos, en términos de hacerte entender que hay cuentas nacionales y que si no te entra plata es difícil que puedas gastarla. Y acá te voy a hacer un puente y te voy a pedir una reflexión. Mirá, vos, te voy a sacar un poco del juego, ¿no? Te voy a pedir una reflexión de Cristina Kirchner. Mirá lo que te voy a decir, porque en el fondo, si uno lo piensa, más allá de todas las cosas que hace, es un animal político que tiene una lectura, me parece, bastante anticipada, oportunista, llamalo así, y tiene un liderazgo, llamalo carisma, no carisma, lo que sea, o por el temor, que es interesante, ¿no? Cuando uno lo mira como político. Y dentro de eso parecería como que va siguiendo determinadas tendencias. ¿A qué voy, por ejemplo? A sentarse con Carlos Melconian, un tipo que salió hizo su maestría en economía en el SEMA, ¿no? Y que todos lo conocemos, y habló 3 horas entendiendo, me parece, tratando de entender un poco que, digamos, esto se le destroza, ¿no? Entonces, bueno, te pasé de un Milei que va marcando también el juego y las opiniones a una Cristina que se ve que de alguna manera también lo debe estar mirando, y a pedirte una opinión o una reflexión de ella. Bueno, yo dividiría lo que vos mencionaste muy rápidamente en 2 capítulos. Sí. Un primer capítulo es que efectivamente en niveles de ingresos menores, Javier Milei ha captado una cantidad muy importante de votos. Y en ese sentido, Ricardo, yo sé, te conozco a vos, fuiste mi alumno y sé todos tus esfuerzos y el espíritu con lo que estás diciendo las cosas, pero te hago una pequeña reflexión, si querés, semántica, y en realidad uno dice semántica, etimológica, y parecería que es una cuestión menor, pero en realidad, como sabemos, las palabras sirven para pensar principalmente y luego para transmitir nuestros pensamientos. Por lo tanto, yo objeto la expresión clase social. Uh-huh. Clase social tiene una historia y viene del marxismo. Y Marx tenía razón en lo que estaba diciendo, que hay una clase distinta de personas, el burgués y el proletario, porque tienen una estructura lógica distinta. Ese es el polilogismo. Nadie, ningún marxista jamás explicó en qué diablos consisten los silogismos de uno y de otro que se diferencian de los aristotélicos. ¿Qué le pasa en la cabeza al hijo de una proletaria y un burgués? ¿O qué le pasa en la cabeza al proletario que se ganó la lotería con sus silogismos? Nadie nunca lo explicó. Pero me parece que cuando uno indaga en los encuestadores y que usan mucho los colegas economistas también, los de clase social, uno pregunta, ¿pero qué diablos quiere decir? Bueno, quiero decir ingresos altos, medios y bajos. Bueno, diga eso, ingresos altos, medios y bajos, pero no usemos la expresión clase, porque clase alta me parece algo repulsivo, clase baja me parece algo absolutamente inaceptable, y clase media me parece algo muy frívolo. Uh-huh. De manera que, bueno, habiendo hecho esa aclaración, voy al segundo capítulo, que no me cuesta mucho hacer cuestiones personales, porque creo, como vos, Ricardo, que hay que poner énfasis en el tema de las ideas y no de las personas. Yo creo que una de las virtudes del actual vicepresidente es que siempre ha dicho lo que piensa, y que nadie se puede haber engañado con sus ideas, por más que discrepemos con ellas. Ahora, yo creo que
consultar otras opiniones con la idea de atenuar en algo el caos fenomenal económico en que estamos, para poder enlazar mejor a la población, porque el eje central de sus ideas no los cambia, me parece que es algo muy poco feliz. Lo mismo te diría, salvando las distancias, si alguien lo va a asesorar con la mejor buena voluntad hoy a Ortega o a Maduro, digamos, para salvar un poquito la situación económica, para poder aplastar mejor a la población. Entonces, me parece que hay que tener cuidado con eso. Esa es mi reflexión, y descuento la mejor de las intenciones de todas las partes involucradas en esto. Okay. Te hago la última y esta te la hago pensando que del otro lado te van a estar escuchando, qué sé yo, mis hijos, muchos millennials, alumnos míos, gente, digamos, con una cabeza abierta que quieren tratar de quedarse para hacer cosas adelante, ¿no? Y yo escuchaba una vez una definición cortita tuya que decía, el liberalismo en realidad es antiideología. Dice, es un proceso en ebullición. Me gustó eso, de un proceso en ebullición, ¿no? Y lo até con los jóvenes porque creo que ahí tenemos una reserva, un capital social enorme de chicos con ganas de hacer. Lo veo todos los días en chicos jóvenes con Actex, lo veo en jóvenes en el campo, que sé yo, cuando yo estudié agronomía era muy difícil laburar, creo que desempaté gracias a la maestría que hice con vos en ESEADE. Y hoy veo que no, al contrario, hay una demanda bárbara de conocimiento, hay un proceso como en ebullición que va en paralelo a la Argentina, ¿no? A la Argentina que vemos. Así que ahí me gustaría una reflexión, ¿no? Liberalismo, proceso en ebullición, los jóvenes y todo lo que es, en el fondo, esta filosofía pensando en una Argentina que vuelva a ser grande de nuevo. Bueno, yo creo que los que tenemos la experiencia en la cátedra, resulta algo magnífico en la secuencia del semestre o del año frente a alumnos y alumnas, cómo se va desarrollando. Una vez hice un gráfico de cómo se desarrolla y cómo conjetura lo que pasa en la cabeza de la audiencia, porque yo de entrada, y vos me has oído porque es algo que repito ad nauseam en todas mis clases cuando comienzo, digo, si no están de acuerdo, discútanme, si no resulta claro, háganmelo notar, pero si ustedes creen que lo que yo estoy diciendo es claro y ustedes creen que están de acuerdo, les pido especialmente que hagan de abogado del diablo, porque cuando empieza el debate, resulta que lo que prima facie aparecía como claro, hay que pulirlo, hay que mostrarlo de otra manera, y ese feedback permanente con los alumnos y las alumnas termina en una relación, te diría, de amistad con los alumnos, porque la verdadera amistad es la comunión de ideales. Entonces uno muestra que el tema, en general, habrá rarísimas excepciones, pero en general son personas hospitalarias, son personas receptivas, son personas curiosas, son personas buenas que no han tenido la oportunidad de escuchar otras campanas. Y cuando escuchan otras campanas, la reacción es fantástica. Y eso es también para ser optimista. Ahora, yo sé que lo más efectivo en estas faenas, digamos, es la cátedra, es el libro, es el ensayo, es el artículo. Pero hay mucha gente que no tiene acceso a esos campos, y por lo tanto, algo que yo he sugerido con éxito, me alegro y celebro, del establecimiento de ateneos de lectura. Esto es 4 o 5 personas que se reúnan en casa de familia, toman un buen libro, preferentemente que no sea un libro que se mantenga en un solo tema, sino que se abra a muy distintos aspectos filosóficos, jurídicos, históricos, económicos, en fin. Uno expone, el resto debate por turno, y luego al año siguiente cada uno de esos 4 o 5 forma a su vez un grupo, y eso tiene un efecto multiplicador notable en los lugares de trabajo, en las reuniones sociales, en las familias. Porque en el fondo, Ricardo, no es una exageración decir
que todos somos responsables de poner nuestro granito de arena para que se nos respete. No es una exageración decir que cuando nos acostamos a la noche tenemos que preguntarnos, ¿qué hice hoy para que me respeten? Si la respuesta es nada, no tenemos derecho al pataleo. No podemos actuar como si estuviéramos en un inmenso teatro, mirando desde la platea del escenario para que nos resuelvan otros los problemas. Y decir todavía, claro, vos porque tenés vocación y te gusta eso, yo prefiero ocuparme del arbitraje, ganar dinero y mis cosas personales, que son muy legítimas, y no solo legítimas, muy necesarias, pero algún tiempo hay que destinarle para que a uno lo respeten. Y como todos estamos interesados en que se lo respeten, no importa si nos dedicamos a la música, a la jardinería, a la filosofía, a la economía, todos tenemos que poner. Por eso vuelvo a los padres fundadores y cierro con esto, Ricardo, la frase esta de Thomas Jefferson: el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Alexis de Tocqueville, no en el libro más conocido, La democracia en América, sino en el antiguo régimen de la Revolución Francesa, decía que muchos países, y esto va para la Argentina, muchos países con gran progreso moral y material dan eso por sentado. Y ese es el momento fatal. Ese es el momento en que se revierten las ideas, en que se dejan lugares y espacios para cátedras keynesianas, socialistas, marxistas o lo que fuera. Yo tengo la esperanza que eso que vos decís, no solo de emprendedores, sino emprendedores que se dan cuenta que para que su emprendimiento tenga éxito, tiene que haber un mínimo de respeto, y para eso algún tiempo hay que dedicarle a estas tareas de defensa de la libertad. Te agradezco muchísimo, Ricardo, este espacio, y dado como ha salido esto, te sugiero, si te parece bien, que el video se ponga en YouTube bajo mi nombre, que lo quiero usar para otros grupos. Me encantó. Bueno, ¿la pasaste bien? ¿Te gustó la charla que tuvimos? A mí me encantó. Me encantó, me fue un gran gusto verte a vos y me gustaron mucho y fueron muy gratificantes y estimulantes todos los temas que pusiste. Impecable. Muchísimas gracias, profesor. Un gusto verte y muchísimas gracias por este rato con nosotros. Gracias a vos, y a la distancia te mando un gran abrazo. Gracias. Alberto Venegas Lench, un lujo, porque yo me pongo a pensar, no voy a tirar décadas, ¿no? Pero hace unos cuantos años fui alumno de él, por supuesto siempre lo escuché, siempre estuvimos relacionados de alguna manera por la universidad, en su momento cuando él era rector, después por supuesto leyendo todos sus libros, en algunas entrevistas que hemos hecho en algunos momentos, y sin duda hoy, ¿no? Y esto me encanta porque yo lo veía a él y digo, un tipo que pensó, que razonó, que se ocupó tanto, que estuvo en la cátedra, que trabajó enseñándonos y abriéndonos, ¿no? Como un paracaídas la cabeza a todos nosotros, hoy pasa a ser para mí y para muchos una persona estratégica, porque él tiene todo eso en la cabeza, tiene todas esas ideas y está con toda su generosidad para tratar de ayudar a que la Argentina vuelva a salir adelante, ¿no? Bueno, espero que vos te haya servido de inspiración. Compartí dentro de lo que es campo, agroindustria, tus amigos, las 24 provincias donde nos encontramos siempre. Creo que está bueno. Y sobre todo también para tus hijos y también para aquellos que en sus pueblos o ciudades muchas veces decimos, si esa silla de una legislatura, de esa silla de una intendencia la dejamos vacía, ¿sabe qué puede pasar? Que la ocupe un crápula o que se la afane otro. Nos seguimos viendo por Canal Agrositio.